Hola, mi nombre es Eleni, bienvenidos a Cine y Contenido. Estoy muy contenta de que estén conmigo el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que fue bastante polémico. Me tuve que tomar mi tiempo para hacer una investigación, para regresar a escritos, para volver a investigar ciertas cosas que quería presentarles en este material del día de hoy. Y es por eso que me tardé unos días después de que sucedieran las ceremonias de inauguración y de clausura de las Olimpiadas del 2024 que sucedieron en Francia. Este tema ha sido muy polémico y hice un análisis que les quiero presentar ahorita en este material para generar discernimiento y para tener todos información que no es muy evidente y que yo se las quiero presentar para que entre todos cultivemos este discernimiento y este pensamiento un poco más sofisticado en cuanto a los contenidos que nos presentan sin que nosotros estemos preparados para verlos. Porque las ceremonias de inauguración y de clausura de las Olimpiadas 2024 se presentaron sin que tuviéramos un tráiler, un adelanto, no sabíamos absolutamente nada de lo que íbamos a ver y es por eso que aún se me hace mucho más potente el mensaje que presentaron, de lo que las grandes élites nos están preparando para que sigamos, entre comillas, a partir de ahora, y lo que nos están presentando es lo que nos quieren implantar a través de mensajes muy poderosos y es por eso que nosotros tenemos que estar muy despiertos y muy interesados y disminuir el miedo para que nosotros podamos integrar y entender estos mensajes de mejor forma. Así que el día de hoy vamos a platicar sobre 6 temas que me parecen muy valiosos e importantes para poder entender estas ceremonias. Que el punto número 1 va a ser impacto de las ceremonias. Les voy a dar unas cifras muy impactantes. En el punto número 2 me voy a ir bastante largo porque vamos a hablar sobre los códigos ocultos que encontré y que estudié y que les quiero presentar. Como punto número 3 vamos a hablar sobre el proceso de aprobación de las ceremonias, porque yo me pregunté quién aprueba esto o cómo es que es el filtro para que esto salga a millones de personas transmitido a través de todos los canales y con tanto empuje. Como punto número 4, vamos a recordar cuáles son los objetivos de las Olimpiadas y su historia breve, porque creo que nos diluimos entre tanta información de cuál realmente son los objetivos de las Olimpiadas. Como punto número 5, vamos a hablar de Tomás Joly, que fue el director creativo detrás de la ceremonia. Les quiero dar algunos datos sobre él que me parecen muy importantes para poder entender su background y no polarizarnos. Y bueno, creo que también es muy importante conocer quién fue la persona detrás de estas 2 grandes ceremonias. Y como último punto vamos a hablar del discernimiento, cómo interpretar estas ceremonias y cómo tener más herramientas para que nosotros podamos integrarlas de una forma sabia, un poco más sofisticada, y para que tengamos esta información y la usemos a nuestro favor y no con una agenda oculta que nos están presentando a través de estos contenidos y que nosotros ni siquiera tenemos las herramientas o sentimos que no tenemos las herramientas para poder discernirlas y para poder integrarlas en nuestra vida. Así que acompáñenme en este nuevo capítulo. Estamos hoy hablando sobre la ceremonia de inauguración y de clausura de las Olimpiadas 2024. De verdad que preparé este tema profundo. En este capítulo quiero empezar por dar la definición de la palabra discernir, porque ese es el objetivo principal de lo que yo les quiero mostrar el día de hoy, es generar discernimiento. Discernimiento es sinónimo de juicio, distinguir o comprender, que es decir, cuando una persona discierne algo, debe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Justamente esto último, que es ser prudente en nuestra manera de actuar, es algo que también quiero dejarles el día de hoy, porque hubieron muchos comentarios y yo vi demasiada polarización después de ver estas ceremonias. En redes sociales empezaron a estallar los comentarios que apoyaban
toda esta parte artística de las ceremonias, que apoyaban también los mensajes enviados de la comunidad LGBTQ+. Y en su contraparte hay muchos mensajes de odio, mencionando que las ceremonias habían sido satánicas, que habían habido demasiados símbolos ocultos que nos querían decir algo más. Entonces vi que grupos empezaron a pelearse entre ellos, cuando en realidad el objetivo de las Olimpiadas dista muchísimo de ser esto. Hay un significado subyacente que nosotros no estamos entendiendo, y creo que es muy importante preguntarnos y hacernos preguntas cada vez más inteligentes y cada vez más enfocadas, para que nosotros mismos empecemos a investigar cada vez más inteligentemente y cada vez más enfocado, para justamente obtener estas respuestas que sean más sofisticadas y que nos eviten polarizarnos, o nada más salir a comentar que estamos en desacuerdo con las personas que están en desacuerdo con la ceremonia de las Olimpiadas. Lo que yo considero es que no estamos preparados o estamos poco preparados para percibir un contenido que es tan potente, y en primera, integrar todo lo que nos dan; en segunda, tener un discernimiento y hacer algo prudente con toda esta información que nosotros estamos recibiendo; y en tercera, es sostener una información que es tan potente y quedarnos callados. Tener una opinión, pero no salir luego a vertirla en internet y en redes sociales, creando polarización, creando odio, peleándonos con otras personas que ni siquiera conocemos, tachando a otras personas de que no saben reconocer una simbología queer, o que no son artísticos, o que no son sofisticados. Entonces creo que ahí también está algo muy importante de todo esto que yo voy a presentar, que ya estoy presentando el día de hoy, que es la parte de sostener. Necesitamos aprender a sostener estas situaciones que se nos presentan, porque si ya se nos presentó una ceremonia tan potente en el 2024 en las Olimpiadas, esto se va a seguir presentando. Y las grandes élites no están nada más preparando esto, sino están preparando otras cosas, porque están preparando un terreno, están amasando la tierra para que puedan ahí estar plantando, para que puedan cosechar en un futuro. Probablemente nosotros no estemos vivos cuando ese futuro llegue, y cuando hayan cosas aún más potentes de lo que ya se está preparando en este momento. Pero les tengo una noticia: siempre se puede cultivar un discernimiento. Lo que yo quiero hacer el día de hoy es presentar esta información para crear claridad, porque yo creo que a través de la información podemos sanar. Yo lo he visto conmigo misma. A mí hay muchos puntos de información en mi vida que me han ayudado a sanar, y es lo que yo también quiero compartir con ustedes. Lejos de decir si estuvo bien o estuvo mal, eso es algo que ya ahí estuvo. Ustedes pueden ver las repeticiones. Ya no podemos hacer absolutamente nada, ya existe, ya es algo que ya está ahí en internet y que nunca lo vamos a olvidar. Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta información y cómo podemos prepararnos para recibir otros contenidos que vamos a estar viendo? Eso es lo interesante y es lo importante. Entonces, vamos a empezar con el punto número 1 después de esta introducción. El impacto de las ceremonias. Yo les quiero contar que los eventos de ceremonias de las Olimpiadas del 2024 fueron eventos de magnitud colosal. Desde el inicio captaron la atención de millones de personas, y según datos que estuve investigando, más de 2.5 mil millones de personas han visto alguna de estas ceremonias, ya sea en vivo o a través de una repetición. Y saben que yo les voy a decir algo muy importante. Ahorita, en esta época contemporánea que estamos viviendo, una de las monedas más importantes que nosotros probablemente no le estamos tomando el respeto y la importancia que se merece es nuestra atención y nuestra energía. ¿A qué le estamos poniendo atención? ¿Cuáles son los contenidos que estamos viendo? ¿En qué estamos prestando nuestra energía? Ya sea consciente o inconscientemente. Eso es
uno de los atributos más importantes que se puede monetizar. Y si no me creen, ustedes nada más vean las estadísticas de YouTube de cuántas personas monetizan millones y billones de dólares a través de un recurso que es nuestra atención. Ojo, a través de nuestra atención muchas personas están haciéndose multimillonarios y nosotros estamos creyendo que toda esa información que nos dan es para nuestro bien. Bueno, yo les quiero decir que tiene un ir y un venir. Sí puede ser para nuestro bien si nosotros lo utilizamos para nuestro bien. Entonces, regresando al punto de los más de 2.5 mil millones de personas que han visto alguna de estas ceremonias, esto me parece totalmente, casi que fuera de este mundo, porque yo me sentí como en una película de ciencia ficción cuando estaba viendo la ceremonia y cuando estaba sintiendo todo lo que empecé a sentir desde la ceremonia de inauguración y aún más en la ceremonia de clausura. Me sentía como en una serie en donde de pronto enviaban un mensaje a través de un evento masivo y esto empezaba a resonar en cada persona y empezaban a haber cambios. Y me lo imaginé tan loco como si fuese una película de ciencia ficción que tuve que regresarme al momento presente y definir que era algo que yo estaba viviendo en ese momento y que me estaba causando gran impacto. Y bueno, esto es importante, saber el tema de la atención, porque si nosotros valoramos nuestra atención y no se lo damos a cualquier tema, o si ya se lo estamos dando a algo, sabemos que eso es muy valioso y que eso nosotros podemos utilizarlo para nuestro beneficio, porque si entendemos, integramos y no nos dejamos llevar por los códigos que nos están presentando, nosotros entonces podemos hacer algo con esta información y podemos estar más listos y no vamos a caer en juegos que no queremos caer. No vamos a irnos con la primer cosa que nos presenten, no vamos a caer en pánico solamente por haber visto algo que está diseñado para que cause pánico, para que cause terror. Y creo que eso es bastante importante para que nosotros podamos prepararnos para todo lo que va a seguir viniendo. Entonces, bueno, este tema era muy importante para mí explicarlo, porque creo que la atención es un recurso que nadie habla de esto, que nadie te dice que tu atención es algo que debes de atesorar y que debes de cuidar, salvaguardar, respetar, utilizar de forma prudente. Y también que es importante que dentro de la atención que tú le pones a algo, también sepas que cada vez con una mente un poco más sofisticada puedes empezar a integrar todos estos símbolos y contenidos para hacerlos a tu vida de forma que tú elijas cómo entran a tu psique y a tu vida, ¿ok? Bueno, ahora nos vamos con el punto número 2, códigos ocultos. Esta parte tuve que estudiar bastante porque habían algunas cosas que quedaron impresas en mi psique. Creo que hasta soñé un poco con la ceremonia de inauguración y estuve pensando en cuáles fueron las escenas que más me impactaron. Definitivamente una que me impactó muchísimo fue la representación de la última cena, que sale como un poco después de la mitad de lo que fue la totalidad de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas 2024. Definitivo, esa fue una de las escenas que yo creo que a todos más nos impactó. Una de las escenas más impactantes que yo recuerdo después de la escena de la última cena fue algo que se le llamó la Queer Library Scene en la ceremonia de la inauguración de las Olimpiadas 2024, que es la escena queer de la librería. Esta escena se da cuando están en el momento de la inauguración, cuando una persona está en una librería aparentemente súper bonita, arquitectura francesa, y este personaje está vestido 100% queer, se encuentra con otro personaje que tampoco se oculta. Todo esto no es ningún mensaje oculto, también está con una tipología queer, y de pronto se encuentran con una tercera persona que es una mujer
y entre los tres se nota que se gustan y de pronto, no recuerdo muy bien cómo está esto, pero se van a otra parte de la librería, o no entendí si era a un edificio que está afuera de la librería, y de pronto empiezan, se encierran en una habitación. Me impacta por el sentido, el objetivo subyacente de esta escena y de lo que probablemente hayan querido decirnos. Esto, aunado al hecho de que aparecen varios libros en esta escena, me llamó mucho la atención. En ese momento, cuando estaba viendo la ceremonia de las Olimpiadas, solo alcancé a reconocer un libro que es de Guy de Maupassant, que después, ya investigando, me di cuenta que era el libro de Bel-Ami, que se hace esta referencia. Les voy a contar un poco sobre todo esto porque todos los significados de los libros que salen en esta parte son muy interesantes y creo que vale la pena que los repasemos para que nos quedemos con esta información, porque no nada más los eligieron por un tema de voy a pasar este libro y no tengo idea de lo que dice, sino todo esto muy seguramente tiene una agenda en donde nos quieren decir, imprimir cuál es la energía o el sentido de estos libros. Aunque nosotros no los hayamos leído, hay una intención detrás de lo que los organizadores o Tomás Joly, que fue el director creativo, o otras esferas que quieran decir a través de toda esta elección tan certera y tan específica de los libros. Entonces, empezando con el Bel-Ami de Guy de Maupassant, esta relación, este libro habla sobre el poder, la manipulación y las relaciones humanas. Les quiero contar un poco sobre este libro para que nos vayamos con un poco más de información si no lo han leído. El protagonista, que es George Duroy, es un hombre muy atractivo que se dice que utiliza sus encantos para escalar socialmente, seduciendo a mujeres poderosas para alcanzar sus objetivos, ¿ok? Aunque este libro no habla sobre relaciones queer, su inclusión puede interpretarse como una reflexión sobre la dinámica del poder y la manipulación de cualquier tipo de relación. Esto es bien importante porque aquí hay un dejo de una obra en donde se habla de manipulación. Entonces, ¿qué nos quieren decir a través de esta selección de libros? Otro libro que también apareció aquí es un libro que tampoco fue elegido nada más porque sí. Es un libro que fue escrito en 1874 de Paul Verlaine, que en francés es Romances sans paroles, que significa romances sin palabras. Quiero que nos pongamos a reflexionar sobre este título, que es Romances sin palabras, porque en toda esa escena queer que está en la librería, en ningún momento los personajes cruzan palabras entre un personaje y el otro personaje. Y hay otros dos libros que yo encontré que también estuvieron presentes en esta escena, que es el Sexe et Mensonge de Leila Slimani, que es un ensayo y una colección de entrevistas que exploran los derechos sexuales y la vida en Marruecos y otras partes del Medio Oriente. Y hubo otro libro que se llama Passion Simple de Annie Ernaux. Este libro, que son memorias ficcionalizadas, publicado en 1991, también se trata sobre exploración de los deseos y la obsesión. Entonces, les quiero dejar esta reflexión. Ahora ya sabemos cuáles fueron los libros que eligieron para presentar en esta escena, que ya de por sí es bastante potente en cuanto a lo que ellos mostraron, que lo están presentando como un tema de inclusión, pero creo que estamos perdiendo, creo que aquí se perdió un poco el contexto de el objetivo de las Olimpiadas, que no es una inclusión, sino que es unir a las naciones a través del deporte. Entonces, ¿por qué algo tan potente eclipsaría a el tema principal de las Olimpiadas, para que de pronto entonces nosotros estuviéramos un poco aturdidos con tanta información y empezáramos a polarizarnos?
si el objetivo de las Olimpiadas es unir a las naciones, a todas las naciones a través del deporte, ya está un poco sesgado el tema de lo que ellos hicieron, porque de esta forma, presentando temas que no tienen una relación directa con el objetivo de las Olimpiadas y que además no se pueden presentar en todos los países, ni modo que no hayan hecho un research, si es una ceremonia mundial, internacional, creo que ya este sesgo habla de que ellos quisieron meter un mensaje y que lo iban a hacer de cualquier forma. Bueno, esa escena me pareció muy interesante, muy potente, muy impactante. Y hay otra que después de esta también me pareció súper impactante en la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas del 2024, que fue la recreación de la última cena de Da Vinci con un personaje central que todos vimos cuál fue ese personaje. Y en la parte y en las partes laterales aparecen otros personajes histriónicos, con demasiada teatralidad, con maquillaje demasiado recargado, con colores en todo lo que ellos estaban vistiendo. Y creo que esto me llamó mucho la atención porque lo que yo observé fue que el personaje central tenía una corona con 7 picos. Entonces me puse a reflexionar sobre el significado del número 7 y sobre por qué le habían puesto a este personaje específicamente una corona de 7 picos, sabiendo que el 7 tiene un significado profundo, esotérico y espiritual en diversas culturas, que entre otras cosas significa perfección y compleción. En muchas tradiciones el número 7 simboliza la perfección divina y sentirse completos el uno con el todo. El número 7 es a menudo visto como un puente entre lo terrenal y lo celestial. También el número 7 representa esta parte de los ciclos naturales. Recordemos que la semana tiene 7 días, el arco iris tiene 7 colores. En la Cábala, que es la tradición mística judía, el número 7 se asocia con Netzach, que es una de las sefirot, atributos o emanaciones divinas, que representa la eternidad, la victoria y la persistencia. Entonces, solamente con ver este símbolo, nosotros probablemente no entendamos, pero energéticamente hay algo que se nos imprime a través de la gran simbología y de los elementos simbólicos que se utilizaron en la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas. Y luego, si le añades que también salió Baco y que estuve haciendo un research entre lo que me encontré sobre los comentarios de Tomás Joly, que fue el director creativo, él comentó que quería hacer como una connotación o dar una connotación de las bacanales con la tradición griega, porque claro, Grecia y las Olimpiadas, entonces él quiso mostrar algo que también fuera griego, pero ¿por qué elegir un rito pagano? Y me refiero a pagano no porque haya sido malo en sus inicios, porque en realidad un rito pagano se refiere a que es un rito de la tierra, sino porque a través del tiempo este rito fue cambiando y de pronto fue teniendo otras connotaciones. Y por ejemplo, les quiero contar un poco más sobre esto. En la antigua Grecia, durante marzo, se celebraban estas bacanales, que también eran llamadas las dionisíacas, en honor a Dionisios. Primero, estas festividades tuvieron un carácter agrícola, ¿no? Entonces por eso se les llaman ritos paganos, pero con el tiempo adquirieron una connotación más desinhibida y festiva, llegando a ser vistas como símbolos de depravación sexual. Al inicio las bacanales eran nada más atendidas por mujeres, pero después empezaron a incluirse hombres. Entonces ahí fue cuando empezaron con toda esta parte más sexualizada. Y lo que yo me pregunto con todo esto es poner una imagen totalmente abierta de Baco en medio de la inauguración de las Olimpiadas,
porque se les ocurrió de pronto hacer una connotación o hacer una liga con la cultura griega, pero poner a Baco con las bacanales creo que tampoco tiene ninguna conexión, o probablemente hay algo más que nos quieran decir a través de esta elección que fue cuidadosa y que fue totalmente hecha para mostrarse así, de esta forma. Ahora les voy a hablar sobre la ceremonia de clausura, que también fue bastante intensa en cuanto a mensajes. Creo que fue un poco más potente que la ceremonia de inauguración. Me gustaría que me pongan en los comentarios qué opinan ustedes acerca de las dos ceremonias, evitando polarizarnos. Creo que si podemos empezar a practicar este sentido de discernimiento, podemos empezar a hacerlo a través también de los comentarios que nosotros vertimos en redes sociales. Y me gustaría que practicando esto pudiéramos saber un poco más de información de lo que ustedes van captando hasta este momento y de lo que les pareció la ceremonia de inauguración. Ya vamos con comentarios sobre la ceremonia de clausura, que me parece que lo que voy a decir no es para que nos dé miedo, no es como para que empecemos a correr o para que tengamos pánico, o no es con ese objetivo, pero me pareció que fue un gran ritual oscuro. Todo lo que sucedió en esa ceremonia de clausura, como dicen en Estados Unidos, así de cuando algo es demasiado histriónico y que llama demasiado la atención y que dicen "that is so extra", fue so extra. La ceremonia de clausura fue tan intensa en cuanto a sus símbolos, en cuanto a los elementos que se presentaban, en cuanto a las luces. Todo fue lúgubre, tenebroso, fue opaco, fue como una presentación de personajes que también, desde mi perspectiva y de acuerdo a mi ojo, también se querían mostrar para rendir culto a algo que es un poco más oscuro, ¿no? Que me hizo sentir con duda. Entonces, bueno, empezando por este personaje amarillo que desciende desde las alturas y que de pronto llega. Desde mi perspectiva, y esto es algo que yo considero y que es algo que yo pensé cuando vi toda esta información, creo que en el sentido de la representación, ellos quisieron mostrar a un tipo de alienígena que es de oro, pero si tú lo ves bien, es un dorado aparente, no es un oro que te deslumbra, no es un oro bonito. Es una representación inorgánica de lo que nosotros le podemos llamar el sol. Entonces, desde aquí ya hay algo muy extraño, y si a ustedes les gusta el ocultismo, el esoterismo, creo que me van siguiendo un poco más en cuanto a lo que estoy diciendo entre líneas, porque me parece que aquí se está presentando algo que viene a salvarnos, y que lo están presentando como algo que es luminoso, pero de lo luminoso que es, se ve irreal, se ve opaco. Para mí esto representa todo lo que está pasando con el tema de inteligencia artificial. Creo que es un tema que también vamos a tocar en otro capítulo. Ahorita no voy a tocar ese tema, pero después sí lo vamos a ir platicando. Me parece que este personaje representa todo el tema de inteligencia artificial que nos quieren implantar y que nos quieren presentar como lo nuevo, luminoso, pero que no es real. ¿Me van siguiendo? Que va a empezar a suceder a partir de ahora, que ya está sucediendo, que ya ha estado sucediendo y que se va a intensificar con el paso del tiempo. Después de todo esto, sale este personaje amarillo y se encuentra con un ejército de personas que parecen insectos. Y aquí también está bien interesante decirles esto, porque algo que noté en las ceremonias, en ambas ceremonias,
es que de los personajes que salen, casi ninguno muestra el rostro. A mí me pareció súper extraño todo esto, porque el hecho de que alguien no muestre su rostro en una ceremonia tan icónica y que hayan tantos personajes que están vestidos pero que no se les ve la cara, para mí significa que hay algo oculto, que hay algo que no se quiere mostrar con luz evidente, que hay algo que se quiere ocultar, que hay algo como si estuvieran ensombreciendo una verdad y nos la estuvieran presentando como una verdad oculta, enmascarada. Y eso a mí me pareció que fue uno de los motivos de todas las ceremonias, de la ceremonia de inauguración y la de clausura. Y bueno, todo este ejército de insectos aparece y empiezan a armar los círculos que van a salir después para que en el cielo se arme el símbolo de las Olimpiadas. Pero de pronto pasa algo bastante interesante y se presenta un cantante de ópera arriba, montado en uno de estos círculos. Y cuando pasa eso, este personaje sale vestido totalmente de negro, con un velo, como con una túnica. Yo genuinamente creo que este personaje hace que se asemeja como a un mago. Y me parece que también se asemeja a un mago oscuro. Todo esto son mensajes demasiado potentes y se refuerza cuando salen otros símbolos. Por ejemplo, también sale ahí la victoria y de pronto también sale un piano que va surgiendo, que va elevándose, desafiando las leyes de la gravedad y que en lugar de tocarse como nosotros lo conocemos, empieza a tocarse de una forma vertical. Lo cual va acompañado de que el pianista está tocando también con un velo negro que cae con como con unos listones luminosos, un poco, algunos de ellos, que caen hasta el suelo. Todo esto demasiado histriónico, con demasiado revuelo y demasiada pompa. Y este acto culmina cuando también sale Tom Cruise y bueno, va cargando la bandera y de pronto ahí ya cambian de escena. Pero esta escena que se presentó, en donde también se delimitan los territorios del mundo, todos los continentes del mundo, pero de una forma bastante cortada, no con líneas orgánicas que son redondeadas, sino con puntas, con filos, que eso también es bastante agresivo al ojo. Y fue lo que más me ha impactado. Creo que de las cosas que he visto recientemente, esto ha sido lo que más me ha impactado en cuanto a lo que se presentó, cómo se presentó y el impacto que esto nos causó. Como punto número 3, después de que platicamos sobre todos los significados ocultos que encontré en ambas ceremonias, les voy a platicar sobre el proceso de aprobación de las ceremonias de las Olimpiadas. Esto me parece súper trascendental porque después de ver tanta información yo me empecé a preguntar cómo es que esa información tan potente pasó por aprobaciones y llegó a exponerse para miles de millones de personas alrededor del mundo. Y bueno, creo que es crucial entender que las ceremonias olímpicas no son una expresión artística libre. De acuerdo a lo que yo investigué y según el texto del Comité Olímpico Internacional, los elementos de las ceremonias son mandatados por la Carta Olímpica y no pueden ser alterados por la nación anfitriona sin aprobación previa. Esto significa que cada detalle, desde la música hasta los simbolismos utilizados, deben de ser aprobados por el Comité Olímpico Internacional. Y esto me parece totalmente fuera de este mundo y algo como que no lo puedo creer,
porque si todo esto fue aprobado por un comité olímpico, quiere decir que hay muchas personas involucradas para que estos mensajes tan potentes hayan salido de esta forma, previo aprobación a todas las personas en el mundo. Y bueno, para continuar con el punto número 4, yo les quiero recordar sobre los objetivos de las Olimpiadas, porque creo que perdimos el objetivo después de ver contenidos que nos sacaron un poco de lo normal. Creo que no esperábamos ver o bueno, por lo menos yo no esperaba ver una ceremonia de inauguración y menos de clausura tan potente como esta. Y creo que de pronto nos empezamos el objetivo de las Olimpiadas más bien se empezó a diluir, y es que con mensajes tan potentes en contraparte de un objetivo puede ser muy fácil que se diluya lo principal. Entonces yo les quiero recordar que las Olimpiadas desde su origen en la antigua Grecia tienen como objetivo central promover la paz, la unidad entre las naciones a través del deporte, y que surgieron como una serie de competiciones en honor a los dioses griegos y que con el tiempo se transformaron en el evento multideportivo más importante de todo el mundo, ese evento a que todos los deportistas quieren acceder, que es un sueño que cuando van a ellos ya casi que es parte de la victoria lograda. Ser elegido para una Olimpiada quiere decir que estás en la élite del deporte mundial, y para ellos es totalmente importante. Entonces, justamente les quiero recordar que ese es el objetivo. El objetivo no es polarizarnos, el objetivo no es apoyar agendas ocultas o agendas que no alcanzamos a entender. El objetivo definitivamente no debe de ser polarizarnos y empezar a pelearnos unos con nosotros porque unas personas apoyan esto u otras personas no apoyan, o porque no podemos creer cómo es que cierto sector de la población no haya visto a las Olimpiadas como un despliegue artístico hermoso, increíble, porque por supuesto también fue un despliegue artístico cargado de mensajes ocultos y con agendas que nosotros creo que ni siquiera alcanzamos a comprender en su totalidad. Ahora, como punto número 5, antes de finalizar, les quiero platicar sobre Thomas Joly, que fue el director creativo detrás de la ceremonia. Él es un reconocido director de teatro y ópera en Francia. Tiene un enfoque bastante audaz, como lo hemos podido ver, y contemporáneo, y ha sido aclamado, aunque en esta ocasión creo que hasta ha recibido amenazas a través de todo lo que él organizó. Y creo que dentro de todo esto, uno de los momentos más polémicos fue la representación, que pues varios sectores incluso llegaron a percibir como una parodia de La Última Cena, lo que ha generado pues toda esta parte de polarización de la que hemos comentado. Y Joly ha declarado que su intención no era ofender, sino celebrar la diversidad y la inclusión usando símbolos poderosos que pudieran resonar con un público global. Esto no es algo que yo dije, esto es algo que yo saqué, que yo extraje, que fue mencionado por Thomas Joly, y creo que celebrar la diversidad y la inclusión usando símbolos poderosos que pudieran resonar en un público global dista mucho de ser un objetivo de las Olimpiadas, que es unir a través del deporte a las naciones y a las personas. Entonces, ¿cuál fue realmente lo que él quiso hacer y por qué utilizar simbología tan potente cuando en realidad una ceremonia creo que debe de ser también un proceso, sí, totalmente creativo, pero que sea afable para todas las personas que lo vean, que sea algo realmente que esté apoyando el objetivo central de lo que se está comunicando, que son las Olimpiadas, ¿no? Que es un tema de deportes, de valores, de honestidad. Es algo también muy importante. Y si ustedes pues no nos hemos dado cuenta de esto, creo que también manchar o tener tanto tema con las ceremonias,
creo que también apoya a que nos vayamos, que nos vayamos diluyendo de los objetivos principales del deporte incluso, ¿no? Que esto de esta parte que estaba mencionando de ser los mejores, competir, competencia justa, honestidad. Y qué chistoso, pero estas Olimpiadas fueron de las más polémicas que han existido desde hace mucho tiempo, en donde no nada más fue polémico el tema de las ceremonias, sino también hubo varias polémicas, como por ejemplo lo de Imane Khelif y ciertos temas que no voy a tocar en este momento, pero que ustedes saben cuáles son, incluso con todo el tema del breakdance. O sea, fue demasiado polémico porque justo ya estaba dicho en toda la energía de lo que nos estaban comunicando en una ceremonia de inauguración, que nos fuéramos a otro tema, que no le hiciéramos caso. Casi fue un mandato, ¿no? De no le hagan caso al objetivo central de las Olimpiadas, que es unirnos a través del deporte, y que es que todas las generaciones sintamos esta unión y esta responsabilidad. ¿Por qué todo causó tanto revuelo? Pues porque justamente ellos también causaron todo este revuelo. Y bueno, como último punto vamos a platicar sobre el discernimiento. Y es que al enfrentarnos a eventos de esta magnitud es esencial aplicar un discernimiento. Como lo comenté al inicio de este capítulo, la palabra discernir es sinónimo de juicio, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo, debe de juzgar, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Entonces, creo que todo lo que pudimos ver a través de las ceremonias de las Olimpiadas nos deja un gran aprendizaje, y es que nosotros debemos de ser mucho más enfáticos en cultivar nuestro discernimiento en estos momentos más que nunca, porque si ya hemos visto que aparecen contenidos con esta potencia, nadie nos asegura que en un futuro muy cercano podamos seguir viendo este tipo de contenidos, y nosotros mismos los invito a que sigamos trabajando en nuestro ojo, en nuestro discernimiento, en nuestra capacidad de integrar y de sostener este tipo de información sin crear aspavientos, sin irnos polarizando, sin pensar que una persona es más mala que la otra, porque acuérdense que todas las personas somos totalmente iguales. Nadie es mejor que nadie. Un grupo o un sector de la población no es mejor que otro sector de la población. Esto no es una lucha, pero las grandes élites quieren hacernos creer que es una lucha, y que nosotros debemos de estar luchando, y que debemos de tomar agendas, y que debemos también de empezar a luchar contra agendas que se supone que no corresponden a lo que nosotros, o a lo que nos dicen que tiene que corresponder con nosotros. Entonces, si nosotros no estamos bien parados sobre la tierra y decidimos que no vamos a tomar cartas en el asunto, pues van a venir otros contenidos y va a venir más información, y nosotros nos vamos a ir polarizando, nos vamos a ir separando, y así es como empiezan las guerras. Justamente todo lo que estamos viviendo en este punto que es crítico, en este 2024, creo que es algo que difícilmente me imaginé que pudiéramos vivir. Es una forma en que las grandes élites tienen poder para entremeterse entre la sociedad y hacer lo que a ellos les plazca, empezar a dividirnos, empezar a enviarnos información poderosa de que nosotros no podemos estar unidos. Es justamente a través de varios recursos y varias herramientas, y una de ellas es a través del contenido. Así que es por eso que el día de hoy me parece que es más importante que nunca que nosotros vayamos practicando discernimiento, que curemos cuál es la información que nosotros integramos, que si ya hay algo que nosotros integramos sin deberla ni temerla, como en las Olimpiadas, que nos encarguemos de sostener eso. Si no sabes qué hacer con la información que tienes, quédate con esa información, que resuene en ti un momento,
quédate calmo, como con paciencia. Hay que aprender a sostener todo esto para que cuando sepamos qué hacer, podamos hacerlo, pero desde otro sitio diferente, que no sea el sitio de la lucha, de la queja, del victimismo, que es algo que también es muy dado entre sectores de la población, si se dan cuenta. De pronto una persona se enoja, otras personas se sienten víctimas. Entonces, si nosotros queremos enviar un mensaje a través de una información que nos llegó, hay que aprender a sostenerlo y en cuanto ya sepamos qué hacer, hacerlo. O si decidimos callar y no hacer absolutamente nada, también es válido. Eso también es un actuar. Entonces, les dejo esta reflexión porque me parece también muy valiosa y muy importante, ya que de pronto en nuestro sentimiento de querer que cambien las cosas, en nuestro sentimiento de querer opinar, de pronto lo hacemos un poco antes de tiempo y resulta probablemente, no quiero decir contraproducente, pero puede resultar en un objetivo que nosotros no queríamos. O de pronto nos damos cuenta que esa agenda que nosotros según estábamos ahí afiliados, como ahí con el carnet afiliados, totalmente no es una agenda que realmente nos llame la atención o no es algo que nosotros creamos con nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que creemos con nuestro corazón? Eso es lo más importante. Y lo que yo creo con mi corazón es que podemos tener más discernimiento, que podemos estar preparados para enfrentar a todos los contenidos y a toda la manipulación que se va a seguir presentando y que vamos a irnos uniendo los unos con los otros en pro de salvaguardar el bien para todas las personas. Creo que eso es algo que a mí me gusta creer, eso es algo que me parece que me quedo con reflexión de lo que yo también he aprendido y he integrado de todo lo que investigué acerca de las Olimpiadas. Y esto es todo. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Me siento muy bien y muy halagada que hayan visto todo este video. Lo hice con mucho cariño, esperando que el objetivo sea generar discernimiento, que no entremos en pánico y que aprendamos a sostener todos estos contenidos con otro ojo como de reflexión en lugar de polarizarnos y evitar totalmente polarizarnos y enojarnos y más bien ante todo eso unirnos y saber que nosotros tenemos el poder de cuáles son los contenidos que vemos, de qué es lo que integramos a nuestra vida, de cómo curamos toda esta información y de cómo entra a nuestro cerebro, a nuestro espíritu y de cómo nosotros lo vamos a usar toda esta información para nuestro bien y el bien de todas las personas que viven en esta tierra. Así que les agradezco, muchas gracias. Mi nombre es Eleni y nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Cine y Contenido.